Hello there! We are a group of physiotherapy students from the University of Barcelona, and in this video we are going to explain what Guillain-Barré syndrome is and how much a physio can do to help. We will explain how the syndrome develops, some symptoms of the disease, known causes, and the usual treatment. Then we will listen to an interview with Eva Centellas, a former Guillain-Barré syndrome patient. Let's start with the basics. Usually, the immune system fights infection through white blood cells that create antibodies against the antigens on the pathogen. However, the antibodies produced by a person affected by Guillain-Barré target proteins on the myelin sheath of the motor nerve or the nerve axon, resulting in demyelination. When the myelin sheath is damaged, the neuron's transmission capacity of electrical signals lose efficiency. Because of demyelination, the muscles begin to lose their ability to respond to the brain commands that have to be transported through the damaged nervous network. Sensitivity is also affected by the loss of myelin. Also, there is no known causes for GBS. It is not hereditary or contagious. 2/3 of the patients affected reported a bacterial or viral infection in the 6 weeks preceding. How does GBS exactly affect your body? GBS causes an ascending nervous weakness and paralysis. It starts from the feet and ascends upwards throughout the whole body symmetrically, which means that both the left and the right sides of the body are affected simultaneously. Some symptoms observed in the limbs are reduced reflexes, accompanied by a decreased reaction to stimuli, loss of sensation on the distal hands, and in some cases also neuropathic pain. When the symptoms reach the trunk, about 1/4 of the patients develop respiratory problems. In fact, pulmonary embolism is a leading cause of death of those affected with this disease. How do the symptoms develop? The clinical course of the Guillain-Barré syndrome is quick. The symptoms peak is observed within 2 to 4 weeks from the initial symptoms. On the other hand, the recovery is slower than the progression of the syndrome and can last from months to years. After the maximum damage is reached, the nerves tend to heal slowly, in a process known as remyelination. During this period of time, a type of stem cells travel to the degenerated axons, where those cells proliferate and become oligodendrocytes, which are responsible for the generation of new myelin. Guillain-Barré is usually treated with intravenous immunoglobulin, a sterile solution of concentrated antibodies extracted from healthy people that is administered directly into a vein. After the clinical treatment is finished, a physio starts with the rehabilitation process. The physiotherapist must start the treatment as soon as the patient is stabilized to guarantee optimal evolution. The patient is expected to spend a lot of time lying in the same position, and his body super points on the surface are subjected to constant pressure that can damage tissues. For this reason, the beginning of the treatment should start to prevent ulcers and bed sores, seeking a homogeneous distribution of pressures and correct positioning to avoid contractures. After that, the rehab specialist will apply accessory and physiological mobilizations that will increase joint mobility and decrease pain. These mobilizations also prevent the appearance of complications such as deep vein thrombosis. In the last phase of the rehabilitation, the patient will benefit from massage techniques to promote circulation, prevent contractures, and stimulate sensitivity. As the person affected recovers sensations and motor control during the treatment, assisted and active exercises with low resistance can be progressively implemented, always respecting the patient's fatigue and limits, of course. Occupational therapy is also needed, and it helps patients develop, recover, improve, as well as maintain the skills needed for daily living and working. So with the help of the physio, a person affected by Guillain-Barré syndrome will relearn how to stand up, walk, and run, among others. After all this information, let's hear the testimony of Eva. Recuerdo que
el día anterior vi cómo tenía pues la piel de los brazos como una erupción rara, que pensé que había sido una alergia, algo que había comido y tal. No le di importancia, esto era un miércoles. El jueves fui a trabajar por la mañana, ningún problema, pero me encontraba mal, dolor de cabeza y muy fatigada. Total, que por la tarde ya no podía casi ni moverme. Entonces me puse el termómetro, era un tipo gripe. Me dolía todo, los huesos, no podía coger el teléfono, me acuerdo, ni escribir un WhatsApp casi. Y estaba muy, muy, muy abatida. Total, que pasé el viernes como una gripe normal. Hasta ya planteaba hacer cosas el fin de semana, entonces empezaba a notar que se me dormían los pies y las manos. Y el sábado no podía andar, me sentaron en una silla de ruedas y me llevaron a urgencia. Me hicieron la exploración aquella del martillito en las rodillas y los codos y no respondía. Y esto les dio como una alerta y entonces llamaron a 2 neurólogos del hospital y ya detectaron que era un síndrome de Guillain-Barré. Esto se me iba apoderando de mí, entonces por la noche los médicos me inyectaron inmunoglobulina para que mi sistema de defensas se reaccionara al síndrome, a la enfermedad esta. Durante 15 días la enfermedad va a mucho peor, solo podía mover la cabeza casi y iba a peor y al cabo de 15 días pues ya fue a mejor. De síntomas o lo que me ha quedado crónico del síndrome de Guillain-Barré ha sido que tengo en las puntas de los pies un poco de parestesia aún. Y la última electromiografía que me hicieron sale que aún tengo los nervios con poca mielina y que la sensibilidad, que no las tengo del todo. Bien, pues los brazos se me duermen a menudo y cuando tengo que estar pues un ratito, por ejemplo, con el teléfono en la mano, me duelen, pero básicamente son cosas que puedes apañarte. Y de los pies, pues a mí me va muy bien andar cada día y notar rugosidades, por ejemplo, pues andar por la playa con la arena o en casa pues ir descalza o hacerme masajes o cosas así, pero igualmente no se me va. Tenía un fisioterapeuta por la mañana y otro distinto por la tarde. Y ellos, entre que me hacían los masajes, luego me enseñaban pues también para ir al baño, para pasar lo que se llaman transferencias de la cama a la colchoneta, esto ya más avanzado. Cada día iba a mejor. Y yo también iba luego al gimnasio, lo recuerdo así vagamente. Y allí pues también me hacía hacer unos ejercicios de intentar ponerme de rodillas, que no sabía. Luego de apoyar las manos y tener más fuerza con las manos. Luego con unas espalderas también, pues levantarme así desde la silla, levantarme la espaldera. Luego más ejercicios que recuerdo ya más avanzado también, pues unas paralelas y yo desde la silla me levantaba y iba por las espalderas a intentar andar. Claro, tenía la suerte que ya las manos ya cada vez cogía más fuerte con las manos. En mediodía tenía terapia ocupacional, que la terapia ocupacional eran también unas chicas que me hacían empezar a coger el bolígrafo y poder pintar.
O también más adelante, pues ya unos hilos, pues poder a ver si podía hacer unas trenzas. Con un ordenador, pues me hacían juegos con el ordenador. Cada vez iba a más porque ya tenía más sensibilidad en las manos. Y ya cuando me puse de pie yo sola, bueno, ya fue un éxito. Y así poco a poco y cada día pues cogía un poquito de más fuerza. Y cada día pues esforzándote para tener algo de más, más fuerza para poder pues vivir normal.